Vamos a comenzar con un tema que le voy a continuar con varios capítulos. El día de hoy se llama ¿Cómo caminar en la gracia y la bendición de Dios? Número 1. ¿Cómo caminar en la gracia y en la bendición de Dios? Y es que todos los creyentes, hermanos, deseamos tener la gracia de Dios. Todos los creyentes deseamos ser bendecidos por el Señor. Todos los creyentes deseamos ser sanados por el Señor. Pero aquí viene el pero. Cuando nosotros leemos las noticias o las vemos en los telenoticiarios, notamos que la maldad cada día va en aumento. Las fotos de los periódicos son cada vez más crudas sobre la realidad mundial, la realidad nacional, sobre la violencia, las drogas, la maldad. Y todos los días, lamentablemente, en nuestros periódicos, en un periódico llamado, que ustedes lo conocen, Nuestro Diario, y que todo el mundo llama Muerto Diario, porque todos los días aparece un muerto en la portada y todas las primeras 3, 4, 5 hojas invariablemente son de muertos, hermanos. Es terrible la violencia y para nosotros pareciera ser una carrera infernal de maldad que no se detiene. Pensamos que siempre, cada día va a ser peor y que no hay manera que esto se pueda arreglar. Pero es interesante que en la Biblia nos narra algo que es digno de escuchar y de analizar. Según Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, el mundo antiguo estaba tan lleno de maldad y crueldad que Dios se lamentó de haber hecho al hombre y se arrepintió de haberlo creado. Y veamos lo que dice. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Yo tengo versión Reina Valera. Miren, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Oiga, qué duro esto. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice la Biblia que era tanta la maldad, que a Dios le dolió tan profundamente en el corazón que dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre y destruiré a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. No dejaré absolutamente nada. Todo ser viviente, mamífero, alado, reptil, lo que fuera, Dios estaba resuelto a destruirlo, a matarlo, a acabarlo, a aniquilarlo. ¿Por qué? Porque a Dios le dolía profundamente en su corazón. Y en medio de toda esa maldad había un hombre que encuentra gracia ante los ojos de Dios, que obtiene su bendición, que obtiene su protección, que encuentra cuidado de Dios. Y Dios ordena destruir a todo el mundo, pero libra a este hombre de la destrucción por causa de que él encuentra gracia ante los ojos de Dios. Es decir, que fue encontrado fiel, que fue encontrado sin dobleces, que nada había en este hombre. Este hombre era íntegro, no que no fuera perfecto, no que no fuera pecador. La Biblia no está diciendo eso, pero la Biblia lo encontró, que Dios vio en él un hombre que era justo, que buscaba de Dios, que trataba de agradar a Dios. El mundo de nuestros días también está lleno de pecado y de corrupción. Y como los cristianos que somos, de la misma manera somos llamados a imitar a Noé para que podamos andar en el favor de Dios. Porque muchas veces, por no andar en la gracia, en la misericordia, en el favor de Dios, nosotros acarreamos juicios para nosotros mismos. Juicio viene a nuestra vida por no tener una vida enternecida, sensible a la voz de Dios. Usted y yo debemos ser sensibles a la palabra de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos aprender cómo caminar en la gracia y la bendición de Dios. Y para eso, primero vamos a aprender lo siguiente: ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios? La gracia de Dios se manifiesta con aprobación, con aceptación, con apoyo, con provisión, con cuidado, con sanidad, con poder, con gozo.
Esa es la gracia de Dios. Y así lo demostró tanto a Noé, a Abraham, a David, a Samuel, a María, la madre de Jesucristo. Dios a través de la Biblia mostró cómo tuvo cuidado, tuvo delicadeza, cómo habló con estos hombres, con estas mujeres, cómo vio en ellos que eran merecedores del cuidado, de la protección de Dios en sus vidas. La gracia o el favor de Dios fue derramado sobre nosotros al salvarnos. Cuando venimos por primera vez a los pies de Cristo, la presencia del Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos selló para el día de la redención. Usted, cuando vino a Cristo y le recibió como Señor y Salvador personal, su nombre fue escrito en el libro de la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida y ya es condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La persona que cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a su corazón y lo sella. Su gracia, su misericordia la podemos sentir desde ese mismo momento que venimos a Cristo. Cuando yo me convertí, por ejemplo, a mí no me dio tiempo levantar la mano, yo no hice ninguna confesión. Yo caí de rodillas en la iglesia, yo estaba medio culto, estaban predicando y yo tuve una visión del infierno. Yo vi el infierno y vi el cielo. Yo no pude confesar, yo no levanté mi mano, yo a medio culto caí de rodillas. A mí un hermano llegó, me impuso las manos y hasta que terminó la predicación ese hombre estaba orando ahí por mí. Cuando yo me levanté, yo me sentí libre. Yo sentí que Dios estaba conmigo, que Dios caminaba conmigo, que Dios iba conmigo y que nada se iba a interponer en esa relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere encontrar en usted, en mí y en todos. Después de ser salvos, usted empieza a caminar con Dios. Usted empieza a escuchar a Dios. Usted empieza a entender a Dios, lo que antes no entendía. Entonces ahora empieza a cambiar su manera de ser, empieza a cambiar su manera de vestir, empieza a cambiar su manera de reaccionar ante diferentes situaciones. Su carácter cambia, su conducta. Usted empieza a vivir de una manera diferente. Nuestra manera de vivir y nuestros hábitos deben indicarles a las demás personas quiénes somos. Quienes nos rodean deben entender que hubo un cambio en nuestra vida. Quien usted antes era y quien usted ahora es. En la universidad, por ejemplo, yo era un perdido. A mí me hacían rueda para escuchar los chistes que yo contaba. Pero una vez que yo vine a los pies de Cristo, yo ya no tenía esa gran rueda de amigos. Me decían aleluya, me decían pastor alemán, cualquier cosa. Pero la gente vio que había habido un cambio en mi vida. Y la gente debe ver esa transformación en usted. La gente que lo rodea es quien debe determinar que hubo un genuino cambio en su vida. Nuestros amigos, nuestros familiares verán la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. En vez de inquietarnos por las dificultades, por los problemas, por las angustias, por la escasez, por la estrechez, nosotros empezamos a confiar en la presencia y en la fidelidad del Señor, que responde en todo momento a nuestras oraciones. Es importante resaltar que era evidente la maldad de aquellos hombres en aquel momento, y la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón. Pablo en el Nuevo Testamento resalta que es el espíritu de desobediencia que ahora opera en nosotros. Mire lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí la expresión es que Dios vio. Ojo, porque muchas veces lamentablemente creemos que Dios no está poniendo atención, que somos tantos en el mundo que Dios no se puede poner atención. Son tanta la gente mala que cómo Dios se va a fijar en mí. Y si yo solo digo una pequeña mentirita, Dios no se va a dar cuenta. Pero ¿por qué Dios sí se pudo dar cuenta en los millones de personas que vivían y se dio cuenta que Noé andaba en el camino de Dios?
Y dice que le agradó, halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios nos está viendo absolutamente a todos. Nadie puede ocultarse, anda en buen o mal camino. Todo lo que usted dice, todo lo que usted hace, en lo más oculto que usted lo haga, Dios lo va a sacar a luz. Porque no hay nada que se haga en oculto que Dios no lo saque a luz, hermanos. Y sobre todo si usted dice ser cristiano, Dios va a sacar a luz todo lo que usted hace, por muy oculto que usted lo haga. Así como Dios ve la maldad, también ve el camino de las personas que quieren agradarle. De ahí que no debemos inquietarnos si nosotros verdaderamente estamos caminando en Dios. Segundo, una de las evidencias del favor de Dios es el deseo que Dios tiene de hablar con nosotros, de comunicarse con nosotros. Y nosotros necesitamos tener el deseo de escucharle. Es esencial que usted y yo obedezcamos la voluntad de Dios, que tratemos de escucharles. Una de las primeras lecciones que aprendemos cuando nosotros somos niños es que aprendemos a escuchar a nuestros padres. Nuestros padres al principio no nos dan muchas explicaciones. Ahí va un bebé gateando y hay una plancha encendida, conectada y lo va a quemar. ¿Qué se pone usted a explicarle? Bebé, quédate quieto, te vas a quemar. Usted le dice así, no. El bebé no le va a entender, el bebé va gateando y usted ve que va a agarrar la plancha, ¿qué hace? ¡No! Le dice usted, ¡ah! Y el muchachito se queda así temblando. Entonces el niño aprende a interpretar. Escuche, el niño aprende a interpretar el lenguaje del papá. Cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, necesitamos aprender a escuchar el lenguaje de Dios. Dios desea comunicarse con usted. Dios desea hablar con usted. El Salmo 32:8 dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Le repito, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. El Señor desea que usted tenga entendimiento, que usted tenga conocimiento sobre la palabra de Dios. Por eso usted y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, oír cantos, estar pendientes. Si están predicando, usted ponga atención. ¿Por qué? Porque Dios le puede hablar en ese momento. Miren, en todo un mensaje hay un momento en que Dios tiene una palabra para usted y usted dice, esa palabra era para mí. Pero si usted no está poniendo atención, si usted está pensando en sus problemas, en sus necesidades, en sus angustias, en qué va a ir a almorzar, póngale atención al Señor. Te enseñaré el camino en que debes andar. Mire, cada día usted no sabe lo que le va a venir. Usted realmente no sabe cómo va a reaccionar, cómo va a manifestarse en una situación, en un problema, en cualquier cosa de la vida que usted tenga que enfrentar. Pero Dios le dice, yo te voy a enseñar el camino en el que tú debes andar. Y muchas veces usted y yo realmente no sabemos qué hacer ante ciertas situaciones. Pero nosotros debemos confiar que Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene un camino, aunque nosotros no lo entendamos. Y la versión en hebreo dice, lo que dice, sobre ti fijaré mis ojos. En hebreo lo que dice es, te aconsejaré con mis ojos puestos sobre ti. A diario usted va a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones pueden ser victoriosas cuando usted con sensibilidad, con humildad dice, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo voy a buscar hacer lo correcto, hacer lo santo. Porque usted y yo necesitamos dirección de Dios en cada momento, en cada acción. Y Dios es fiel en guiarnos si nosotros estamos fieles a escucharle. Dios nos ama y desea que le obedezcamos. Dios nos guía a través de su Santo Espíritu y el Santo Espíritu de Dios nos habla muy quedamente. Dios no necesita gritarle a usted.
Dios no necesita hacerle grandes señalamientos, solo necesita que usted sea sensible. Tercero, debemos aprender a escuchar a Dios. Esta es una lección fundamental para todos los que queremos realmente vivir en santidad. El Señor no nos abandona. Después de salvarnos, Él desea guiar nuestra vida y por el contrario, de lo que cualquiera puede pensar de que Dios no desea hablar con nosotros, Dios desea comunicarnos. Y escuche esto, Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Cuando Israel fue sacado de Egipto hacia la tierra prometida, Israel pecó construyendo un becerro y lo adoraron. Y cuando Moisés va y le pide perdón a Dios por el pueblo, Dios le dice, si quieres yo quito este pueblo y hago de ti una nación, de tus hijos puedo volver a sacar una nación. Y Moisés intercede por el pueblo y le suplica, le dice, Señor, te ruego que no mates a estos, porque la gente va a hablar mal de ti, va a decir que tú no tuviste amor para este pueblo, que tú no los pudiste salvar, que los dejaste tirados acá. ¿De quién van a hablar mal es de ti, Señor? Tú no te puedes desdecir porque tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios que se goza en la bondad y no en la maldad. Y entonces Dios le dice, está bien, yo los voy a llevar. Va a ir mi ángel contigo, pero yo no voy a ir con ustedes. Mi ángel va a ir contigo. Y Moisés le dice, yo no voy si tú no vas con nosotros. ¿De qué me sirve ir al otro lado y encontrar leche, miel, toda la tierra prometida, pero tú no estás con nosotros? Y uno dice, qué atrevimiento el de Moisés de hablar con Dios y decirle, yo no voy si tú no vas conmigo. Pero Dios lo que quería saber es si usted quiere la bendición o andar con Dios. Porque nosotros lamentablemente lo que queremos es que Dios nos dé carro, nos dé comida, nos dé ropa, pero si Él anda con nosotros eso no importa. Y hermanos, qué triste, qué doloroso es que usted y yo queramos la bendición de Dios, pero no queremos caminar con Dios, hermanos. Usted de lo profundo de su corazón necesita decir, yo quiero que Dios camine conmigo, no importa si tengo o no para comer, pero que Dios ande conmigo. Amén, hermano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero usted busca la añadidura y después quiere a Dios. Cuando Dios me dé, entonces yo le voy a dar ofrenda. Cuando Dios ya me dé, entonces le voy a dar diezmos. Cuando ya yo tengo una mejor posición, entonces voy a evangelizar. Cuando ya yo tenga carro, entonces voy a llegar temprano a la escuela dominical, a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted está buscando la bendición de Dios, pero no quiere la presencia de Dios. Y escuche esto. Con todo y que el pueblo pecó, Dios le dice, yo los voy a introducir. O sea, Dios no quita su promesa. Si Dios le prometió a usted, Él se lo va a dar porque Dios no miente. Dios es fiel, Dios es santo, Dios es puro. Pero usted y yo debemos por todos los medios de meternos en la mente y en el corazón de que Dios ande con nosotros. Que Dios, aprendamos a escuchar a Dios. Cuarto, para poder escuchar a Dios debemos aprender a identificar su voz. La voz de Dios siempre va a ser congruente con la Biblia. El Espíritu Santo nunca le dirá algo que contradiga lo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre será el modelo de fe y práctica a seguir de parte nuestra. La voz de Dios discrepa del razonamiento humano debido a que la mente de Dios es infinita y nuestra mente es tan pequeña. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros y pueden parecernos ilógicos, pero siempre darán la victoria. La voz de Dios choca con los deseos carnales. Los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, yo sé que la mayoría de nosotros somos inclinados a la carne. Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso paro haciendo, dice. Y lo que sí quiero hacer, eso no debo hacer, dice Pablo.
Todos nos gusta la fiesta, todos nos gusta lo bueno. Miren, usted cree que el cuerpo quiere trabajar. Si el cuerpo lo que quiere es comer, dormir, pasear, disfrutar y volverse a acostar, ¿sí o no? Trabajar no quiere el cuerpo. El cuerpo no quiere. ¿Usted qué cree que el cuerpo quiere arrodillarse? ¿Usted qué cree que el cuerpo quiere estar orando, pasar tiempo a solas con Dios? El cuerpo no quiere. ¿Cuántos en la noche dice que yo agarro la Biblia así consciente en el nombre de Jesús, amén, y me quedo dormido? Sí. ¿Por qué no se levanta para orar? Así como se sienta para ver la televisión. Debemos nosotros vencer los deseos de la carne. La voz de Dios siempre desafiará nuestra fe. En ocasiones, Dios nos pedirá y nos guiará a hacer algo que nosotros sentimos incapaces de hacer. Por ejemplo, cuando Dios nos mandó a comprar este terreno, hermanos, la iglesia no tenía ni un centavo. Porque resulta que como iglesia estábamos juntando el dinero, cada familia se apuntaba con 1 metro cuadrado de lo que íbamos a comprar. Y en eso una iglesia de Los Ángeles nos donó un bus y había que pagar los impuestos de ese bus. Y los 17,000 quetzales que habíamos juntado se fueron en los impuestos del bus. Y nos quedamos sin ni un centavo. Y en eso apareció este terreno. Y por este terreno querían 500,000 de quetzales. ¿Y cuánto teníamos? De la iglesia no teníamos ni un centavo, hermanos. Y yo recuerdo que Dios me dijo, me mostró, me incentivó, me motivó a que yo fuera a hacer pacto de este terreno. Y cuando fui con la señora, es ilógico que yo fuera con ella. Un hermano norteamericano que era misionero aquí, don Marcos McClellan, me acompañó. Y recuerdo que doña Casta, viuda de Herrera, que fue la señora que nos vendió el terreno, me dijo, ¿usted quiere comprar el terreno? Sí. ¿Para qué lo quiere? Para una iglesia. Bueno, le hago el descuento del 10% por ser iglesia, me dijo. De 500,000 lo bajó a 450. ¿Me lo compra? Sí, le dije yo. Y entonces la señora, permítame, me dijo, se levantó la señora y el gringo se levantó, me dijo, ¿usted está loco? Me dijo, si usted no tiene ni un centavo, me dijo. Yo no, le dije, pero Dios sí. Y luego me dijo él, la señora regresó, ¿cómo me lo va a pagar? Me dijo. En 3 pagos, le dije yo. Así le dije yo. ¿Y cuándo me da el primer pago? En 30 días, le dije yo. Y hermanos, vino él mismo y le contó a un gringo, fíjate, le dijo que hay un pastor en Guatemala, le dijo que está tan loco el hombre, que fue a comprar sin ni un centavo, le dijo. Vino el pastor de él, que era Antonio Jordan, pastor de la primera iglesia bautista de Northwest en Oklahoma City. Él se para, cuenta la historia y ahí mismo se para un doctor y dijo, yo quiero dar el primer pago, dijo. Y así fue como se pagó, hermanos. O sea, otro pastor en Tennessee escucha la historia y se deja venir y él vino a pagar los otros 2 pagos, hermanos. ¿Es de Dios o no? Entonces, en la guía de Dios, a nosotros nos puede parecer ilógico. A nosotros nos puede parecer ilógico. Pero la voz de Dios va a desafiar su fe. La voz de Dios siempre va a requerir valentía. Porque no es fácil ser obediente a Dios, no es fácil cumplir los mandamientos de Dios, pero cuando Dios lo acompaña a usted, Él le dará la fuerza, Él le dará la fortaleza, aún para vencer la tentación más grande que pueda haber en su vida. Usted le puede decir a Dios que le dé fuerzas. La voz de Dios nos habla con voz apacible. Dios no grita, hermanos, Dios no es su suegra, no es la abuelita que le va a decir, ¿qué estás haciendo? No, Dios no le va a gritar. Dios le va a hablar apaciblemente. Dios no es su mujer encolerizada con un sartén en la mano, hermano. Dios le va a hablar con mucho amor, con mucha devoción a usted. Sí. Isaías 30:21 dice, este es el camino, anda por él. O cuando usted hable la palabra de Dios le grita, no. Usted debe ser sensible a la palabra de Dios.
La voz de Dios nos habla muy claro. Él desea que comprendamos lo que nos ha hablado desde el mismo día en que fuimos salvos. Y Dios quiere que usted reconozca su pecado, que usted sea sensible, que usted le busque de corazón. Y Dios le va a seguir hablando hasta el día que lo llame a su presencia. Y Dios nos va a hablar de manera personal. Dios nunca le va a hablar a todo el grupo. Dios le va a hablar de manera personal a cada quien. Quinto, el Señor nos habla en todo momento, pero debemos escucharle. No escuchamos la voz de Dios y llenamos nuestra vida de otros asuntos. Aunque no deseemos escucharle, escuche. Nunca nadie va a poder silenciar la voz de Dios. Puede que usted contriste y apague el poder del Espíritu Santo en su vida. Puede que eso sí suceda. Pero el problema es cuando usted hace de oídos sordos al Señor y usted no quiere escuchar la voz de Dios, el Señor lamentablemente tiene que disciplinarlo. Dios tuvo que disciplinar a Israel, Dios tuvo que disciplinar a David, Dios tuvo que disciplinar a Abraham. Cada uno de sus siervos, por maravillosos que fueran, en su momento, cuando no escucharon la voz de Dios, fueron disciplinados. Y usted y yo seremos disciplinados cuando usted y yo no queramos escuchar la voz de Dios. Dios es cierto, le va a hablar, tiene amor, va a cumplir lo que Él ha prometido. Pero si usted hace caso omiso a la santa voz de Dios, usted y yo vamos a ser disciplinados. Sexto, ¿cómo es que Dios capta nuestra atención? Primero nos inquieta, hermanos. Usa una sensación de incomodidad para la cual no podemos identificar la causa. Pero Dios va a empezar a poner en usted un sentimiento de ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Por ejemplo, hay gente que es joven, que no tendría por qué despertarse de madrugada, pero ¿por qué se despierta? ¿Por qué no se puede dormir? ¿Por qué empieza a sentir el nombre de una persona? Porque Dios quiere que ore por esa persona. Dios quiere que usted interceda por esa persona. ¿O por qué Dios le va a hablar de una manera tan especial en que usted se siente incómodo? Lo va a inquietar. Segundo, nos da un mensaje a través de alguien. Ojo, alguien va a llegar y le va a decir, mira, yo estoy orando por ti y he sentido que te debo decir esto. Ahora, escúcheme bien. Siempre que usted vaya a escuchar a otra persona, usted verifique qué clase de vida espiritual lleva esa persona. Porque en la vida nos hemos encontrado con ciertas personas que nos dicen cada cosa. Hermano, me dijo una vez un hermanito, me dijo, Dios me dijo que usted tiene que hacer tal y tal cosa. Pero el hermano andaba más perdido. ¿Usted cree que Dios le iba a mandar un mensaje, que me iba a mandar un mensaje a mí a través de él? Lo va a mandar a través de una persona espiritual. Lo va a mandar a través de una persona que ande caminando bien con Dios. La tercera cosa es que Dios nos bendice. ¿Cómo capta Dios nuestra atención? A través de las bendiciones. Cuando Dios lo empieza a bendecir, a usted le empieza a dar, Dios lo que quiere es que usted capte su atención de decir, Dios me está bendiciendo a mí. No que usted diga por mi inteligencia, por los títulos que yo tengo, por mi gran capacidad, por las amistades, por mis conectes. No, Dios quiere que usted diga, yo estoy siendo bendecido por la gracia, por la misericordia, por la bondad de Dios. Porque créame que conozco gente terriblemente inteligente y viven en bancarrota. Conozco gente que ha heredado cualquier cantidad de dinero y en 6 meses lo ha perdido. ¿Por qué? Porque cuando usted reconoce que la bendición de Dios viene, Dios trata de llamar su atención a través de las bendiciones. 4, por medio de oraciones no contestadas. Cuando Dios no contesta sus oraciones, puede que esté tratando de hacernos más humildes, que aprendamos a confiar en Él. Usted quisiera que Dios le contestara ya, y a veces no es así. Muchos he escuchado yo que le dicen, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Si le va a dar paciencia, usted va a saber esperar. ¿Sí o no? Pero usted quiere obtener las cosas. ¿Y sabe por qué también Dios no le da todas las cosas? Porque Dios no es nuestro sirviente, hermanos. Y a veces usted quisiera que las cosas vinieran ya así, y no es así, hermano.
Dios quiere que usted y yo seamos sensibles, seamos humildes, que aprendamos a confiar. También lo va a hacer a través de las decepciones. El Señor va a usar las decepciones para captar nuestra atención y así volvernos a Él. Cuando Israel, Dios le dice que no va a ir con ellos, dice que quitaron sus mudadas. Y Dios vio que pusieron luto en el corazón. Pues Dios va a ver esa actitud. Dios va a ver si usted se pone más rebelde o usted se pone en una actitud sumisa ante el Señor cuando usted no ha recibido o está decepcionado de lo que le está pasando en la vida, por medio de los fracasos también. Si un fracaso, escúcheme, hace que usted se ponga de rodillas ante el Señor, ese fracaso se vuelve en victoria, porque usted busca al Señor de todo corazón y el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces dice, yo sanaré su tierra, volveré a dar lo que necesitan. ¿Cuándo? Cuando usted se humilla. Entonces, un fracaso que nos lleve a las rodillas se vuelve una gran victoria. Por medio de problemas económicos. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros pongamos la mirada en Él, no en el dinero. Cuando usted pone la mirada en el dinero, cuando usted hace del dinero un ídolo, entonces Dios se resiente, se retira. Y entonces lo que aparentemente era una bonanza se convierte en una maldición y después en un gran problema económico. Lo que Dios desea es que nosotros reconozcamos y nos volvamos a Él. Por medio de enfermedades y lesiones. Me acuerdo hace como unos 20 años más o menos, yo andaba en una gran actividad que no paraba, una gran energía, y Dios me tuvo que enfermar, me tuvo que mandar a la cama. Porque a veces andamos tan ilusionados en un activismo, pero no tenemos intimidad con el Señor. Y entonces Dios me tuvo que enfermar, me mandó a la cama como una semana y ahí en la cama, pues ni modo, no me quedó otra más que estar todo el día acostado, oyendo la palabra de Dios, orando, levantándome. Y ahí Dios me dijo, te tuve que acostar para que te calmaras, me dijo. A veces Dios lo va a tener que enfermar a usted para poder hablar un ratito con usted. Dios quiere hablar con usted, pero usted no deja. Y Dios quiere platicar con usted. Si Dios nos ama. Imagínese, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, nos ama tanto que dio a su Hijo. Y si nos ama, quiere hablar con nosotros. Quiere pasar tiempo a solas con usted. Cuando usted esté enamorado de la muchacha, no es cierto que usted quiere estar con ella. No es cierto que se le cae la baba y usted está... se le queda viendo a la chava, y la otra como que es hígado en carnicería, así, el otro está trompudo, feo, pero ahí lo mira, así ve. ¿Por qué? Porque está enamorada, y Dios quiere que usted se enamore de Él, Dios quiere que usted se apasione del Señor. ¿Cuál es la reflexión y el desafío de hoy, hermanos? Número 1, examinemos nuestra vida. ¿Estoy caminando yo en la gracia de Dios? ¿Puedo afirmar con toda seguridad que yo camino en el favor de Dios? Y de ser así, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué evidencia en mi vida que yo realmente estoy en el favor de Dios? ¿Qué hábitos, qué prácticas me ayudan a mí a escuchar la voz de Dios? ¿Qué hace usted para escuchar la voz de Dios? ¿Qué está haciendo diariamente? Lee, ora, pasa tiempo a solas con Dios, oye cantos, se arrodilla en su casa. ¿Qué hace? ¿Qué le impide a usted escuchar la voz de Dios? Porque un día me junté con un hermano que toda su familia, sus abuelitos, bisabuelos, todos habían estado en el Evangelio. Y él me dijo, yo siento que a mí Dios no me habla. Y hermanos, Dios quiere hablar con usted y conmigo. ¿Qué le impide a usted escuchar la voz de Dios? ¿Cuál es el desafío de hoy? Aparte tiempo con Dios, 5 o 10 minutos a leer la Biblia, 5 o 10 minutos en la mañana, al mediodía. Ahora que todo el mundo tiene estos teléfonos inteligentes, usted puede hacer que el teléfono ahí le haga una alarma a las 3 de la tarde y usted ora como David a las 3 de la tarde.
como Daniel, que ponía su rostro hacia Jerusalén y oraba a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9 de la mañana. Usted puede poner 1 minuto, 2 minutos, dedique un poco de tiempo de su vida para pasar tiempo a solas con Dios. Ore, ore al Señor y escúcheme esto. Cuando usted ore al Señor, no se levante inmediatamente. O cuando ore que está comiendo. ¿Cuántos al comer llevan la tortilla así? Gracias a todos por esos alimentos en el nombre de Cristo Jesús, amén, y ya ven enrollada la tortilla para adentro. Dígale, Señor, te doy gracias que tengo esta comida. Tanta gente en este país, yo miro fotos, niños que están muriendo de hambre y yo tengo tortilla, te doy gracias, Señor. Y quédese callado, va a ver que usted va a escuchar la voz de Dios. ¿O es usted de ese tipo de persona que solo usted habla y la otra persona no habla? Porque comunicación es oír la otra persona que dice. Y a veces nosotros somos de los que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que el otro hable. Deje que Dios hable. Póngase a orar y quédese un ratito quieto ahí y va a ver que va a escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablar con usted. Y hermanos y amigos, si hay alguien aquí todavía sin Cristo, usted puede entregarle su corazón a Cristo hoy. Usted puede decirle, Señor Jesús, yo te quiero entregar mi corazón. Yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Y si usted ya es un creyente, pero no está caminando en el favor, en la gracia de Dios, usted puede volverse a Dios. Recuerde que Dios quiere bendecirle, Dios quiere transformarlo, Dios quiere restituirle lo que ha perdido y sobre todo Dios desea que usted encuentre paz.